Bien. Bien. Ahí está. Espero que no hayan quedado tan aturdidos y aturdidas como yo. Lo que les quería decir era, ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, ahora sí. Bien, buenísimo. Imagínense que una primera propuesta es agarrar y computar los desvíos, ¿no? Y esto tiene bastante sentido porque, bueno, fíjate, este se corrió para arriba, este se corrió para abajo, este se corrió para arriba, este se corrió para abajo, estos dos para arriba, este tercero también para arriba, uno para abajo, uno se corrió un montón, uno se corrió un montonazo, y así. Entonces podríamos hacer esto. El tema es que, ponele, este se corrió para arriba 5 unidades. El segundo se corrió para arriba menos 5 unidades. El tercero se corrió para arriba 10 unidades y el cuarto se corrió para arriba menos 10 unidades. Estoy desarrollando esta fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el que se corre para arriba se compensa con el que se corre para abajo. Y el que se corre para arriba con el que para abajo. Entonces, si yo hago esta sumatoria, esto me da 0. Entonces es un problema sumarlo así nomás. Entonces, ¿qué solución podemos tener para que esto no se vaya compensando? Pueden convertirlos a todos en positivo. Entonces, digamos, hay dos caminos. Uno es ponerle, enchufarle un módulo, ¿no? Y que esto tomar el valor absoluto. Entonces, este menos 5 tomarlo como un 5. Pero lo que va a tener la varianza es que lo va a elevar al cuadrado. ¿Y eso qué tiene? Que si yo elevo al cuadrado este valor, bueno, entonces se me hace el más grande, porque lo estoy elevando al cuadrado. Y si elevo al cuadrado este valor que apenas se desvía, bueno, me va a quedar por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la varianza? Me lleva todo a signo positivo, los desvíos, y aparte, los desvíos grandes me los elevo al cuadrado, entonces me exagera más todavía eso. ¿Ok? Entonces, me da mucha ponderación a los desvíos elevados. ¿Ok? Tengo una pregunta, profe. Sí, dale. No entiendo a qué te referís con correr. No sé, correr para arriba, correr para abajo. Ah, claro, o sea, imagínate que la media, ¿no? Del ingreso de acá es de 10 pesos. Y yo te pregunto, che, ¿y cuánto es? O sea, hagamos como que tenemos tres datos, ¿no? Entonces vos me decís, no, Seba, pero mira, yo gano 15 pesos, ¿ok? Entonces, desarrollemos esta fórmula, ¿no? Es la sumatoria de cada valor de x menos la media elevado al cuadrado. Entonces, vos ganás 15 y te resto la media y lo elevo al cuadrado. Ahí, o sea, me refería a eso, a que este tipo de acá se corrió para arriba 5 unidades. Entonces estaba arriba de la media. Y con correrme para abajo me refería a este tipo de acá, que se corrió para Vale, abajo. claro. Me refería a eso. Ahora hacemos un ejemplo igual, Gracias. por favor. Bueno, ¿cuál es el tema de la varianza? Es que algo que no van a hacer jamás en la carrera es, por ejemplo, imagínense que... Disculpa, profe, sorry. Habías dado dos fórmulas. La segunda no la llegué a ver. ¿Cómo no? Es esto. Eh, para no Gracias. complicarnos, pueden usar ambas equivalentemente. O sea, de hecho, cuando el tamaño muestra es alto, no van a generar diferencias significativas entre una y la otra. Pero fíjense que la varianza, más allá de su enorme potencial, tiene algo raro y en la interpretación, y lo que les iba a decir era, yo lo que les estaba diciendo era, ustedes ganan 10 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos 10 pesos? Bueno, se va a poner un 1 y un 0. Sí, el tema es que estamos hablando de que esto está, o sea, el salario, ustedes están medido en pesos. Ok, esto es una unidad de medida. En la carrera no trabajamos mucho con unidades de medida, ¿no? O sea, de hecho, quienes saben economía después van a ir a la utilidad y en qué está medida la utilidad. Bueno, entonces no se trabaja mucho con unidades de medida en la carrera, con lo cual esto es algo que quizás se pierde un poco de vista. Pero digamos, pensar que esto de 10 pesos, no sé, por ejemplo, yo tengo 10 pesos en el bolsillo.
y me resto 5 pesos, bueno, entonces esto de acá es 10 menos 5 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el paso intermedio acá? Es como si yo estuviera sacando factor común pesos, ¿no? Pueden pensarlo así. Entonces, imagínense que yo acá estoy computando un desvío. No estoy haciendo 10 pesos menos 5 pesos elevado al cuadrado. Esto me va a quedar 5 pesos al cuadrado. Con lo cual, esto es 25 pesos cuadrados. ¿Y qué es un peso al cuadrado? ¿No? O sea, es una unidad monetaria elevada al cuadrado. Y eso típicamente no tiene interpretación, ¿no? Hablar, qué sé yo, de una unidad de medida típicamente al cuadrado en nuestro contexto no va a tener demasiada interpretación. Entonces, ¿por qué? ¿Saben que me parecía que estaba con la cámara apagada? Perdón, eso no es muy didáctico de mi parte. Entonces, ¿qué podemos hacer como de estrategia para tener esto en una medida que sí conozcamos, ¿no? Llevarlo a medidas pesos? Bueno, no nos va a abundar la creatividad, vamos a hacerle la raíz cuadrada, ¿no? Si yo hago la raíz cuadrada de esto de acá, ¿qué tengo? La raíz cuadrada de pesos cuadrados, raíz cuadrada de 25, entonces ahí tengo 5. ¿Cuál es el tema? Que este que está en pesos cuadrados es la varianza. ¿Ok? Entonces, si yo le hago la raíz cuadrada a la varianza, lo que me queda es esto, que esto de acá es el desvío. Y ese está en la unidad de medida que está nuestra variable. Donde nuestra variable puede estar medida, qué sé yo, en grados centígrados, en hijos por mujer, en kilos, si estamos hablando del kilo de personas, el kilo de cargas, el kilo de productos. Puede estar en la medida que sea. El tema es que siempre la varianza va a estar en esa unidad de medida elevado al cuadrado. Y el desvío va a estar en la misma unidad de medida. ¿Ok? Ahí respondemos. Y si se acuerdan, habíamos presentado este de acá. Si en vez de trabajar con la población tomábamos un subconjunto de la población, que este vendría a ser lo que le decimos desvío poblacional. Y este acá vendría a ser el desvío muestral. Pero como ya dije, no voy a profundizar demasiado en esto. A los fines prácticos, trabajen si quieren siempre con la fórmula del S cuadrado, que está más que bien. Sobre esto, hay un solo comentario que me falta hacerles. Y después hacemos algo como para ilustrarlo y creo que podemos ir dejando la clase de hoy. Sí, porque el siguiente tema ya es largo. La varianza, ¿qué es lo que está haciendo? Hace una sumatoria de cosas, ¿ok? Entonces voy a sumar un montón de cosas. Listo, perfecto. Eso que sumo, después lo tengo que dividir por n, está bien, pero y n es una constante y es positivo, ¿no? Yo puedo tener una observación, 100 observaciones, no puedo tener menos 4 observaciones. Listo, dale, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando muchas cosas. Y esas cosas que son términos elevados al cuadrado, ¿no? Digo, desarrollemos la fórmula de la varianza, tengo la primera observación menos la media, elevado al cuadrado, la segunda observación menos la media, elevado al cuadrado, y así. No, todo esto lo divido por el total. Ah, perdón, acá esto me quedó al revés. Entonces, imagínense que la primera observación está 2 unidades abajo de la media. ¿No? Entonces, este menos este me da menos 2. Y ese lo elevo al cuadrado. Y este de acá está 2 observaciones arriba de la media. Entonces, este menos este da 2. Y después, como siempre, lo elevo al cuadrado. Esto de acá, que es igual. 4 positivo. Claro, a un valor positivo. Y este de acá, que es igual. Positivo también. Positivo también. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando muchas cosas positivas y las estoy dividiendo por una constante positiva. Entonces, la varianza puede ser negativa. No. No,
Claro, nosotros siempre vamos a trabajar con números que van a estar en el dominio de los reales, así que la varianza es siempre positiva y puede ser igual a 0 si algo no se mueve nunca de la media. Y nunca nos va a interesar eso. O sea, no lo vamos a, no vamos a trabajar con esa clase de situaciones porque para qué le voy a calcular la varianza a una constante. Pero en definitiva, eso, ¿ok? Acuérdense, la media, ¿qué ejemplo vimos? Vimos, no sé, el ejemplo del promedio de algunas temperaturas tomadas en la Antártida. Bueno, eso seguramente sea negativo. Ahora, inclusive para esa variable, voy a tener una varianza positiva. Porque, bueno, voy a hacer -4 menos -8, -4 menos 8, -5 menos -8, -25 menos -8, -12 menos -8. Todo eso sí, está bien. Tendré diferencias, esas diferencias podrán ser positivas, podrán ser negativas. Las voy a elevar al cuadrado y me va a dar algo positivo. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. En la varianza, o sea, cualquiera de las fórmulas, o sea, se puede utilizar en cualquier momento. Hay un momento que puedo usar la varianza sigma, digo, la varianza con S. Sí, salvo que un ejercicio les aclare que están trabajando con la población, usen la que está dividida por n-1. ¿Ok? Ok. De hecho, esto igual, bueno, está bien, porque si yo no lo aclaro no se entiende por qué estoy siendo ambiguo. De hecho, el estimador máximo verosímil estoy hablando de algo medio avanzado, no me den demasiado bolillo. A la varianza muestral a veces se la nota con un subíndice, ¿ok? N y n-1. Este estimador de acá es el estimador máximo verosímil. Este de acá es la varianza integrada. Cada estimador va a tener propiedades distintas. Entonces, en las prácticas, dado que los dos van a dar muy parecido, en estadística descriptiva me da lo mismo si dividen por n o por n-1, a los fines del examen. ¿Ok? Como es lo más difundido, yo presento este. Ok. A nivel descriptivo, esto es lo que más se usa. Pero estoy siendo un poco ambiguo, me estoy dando ese margen porque no es que esté mal si dividen por n. O sea, no es que esté estrictamente mal una cosa ni la otra. ¿Está? Está bien, gracias. No, por favor, gracias a vos. Retomemos este ejemplo. Este ejemplo lo habíamos hecho y la media, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado 2, ¿no? Si no recuerdan cómo, después hacen ustedes el ejercicio. Obtengamos el rango. ¿Cómo sería el rango acá? 3-1. Claro, ¿no? O sea, agarro el máximo y le resto el mínimo. Y esto de acá, que dije, yo ya me anticipo. Esto acá es 3 y 1. Entonces el rango es 2. El rango está en la misma unidad de medida que nuestra variable, ¿no? Si esto eran pesos, el rango es 2 pesos. Lo otro que podemos obtener es la varianza, ¿sí? Y ahora me estoy dando cuenta que me olvidé de dar algo. Que la varianza, ¿cómo la obtenemos? Bueno, tenemos que hacer la sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado dividido n, que en este caso vendría a ser, el valor de la primera observación es 1. ¿La media cuánto era? 2. 2. ¿Y a eso qué lo tengo que hacer? El cuadrado. Exacto, el cuadrado. Y esto lo voy a hacer para cada elemento, ¿no? Después tengo un 2, que es el siguiente dato, le tengo que restar 2 y lo elevo al cuadrado. Después tengo otro 2, así que lo pongo de vuelta. Y después tengo un 3. Y todo esto va dividido por la cantidad de observaciones, que ¿cuántas hay acá? 4. 4 observaciones, así es. Entonces, fíjense, me queda 1 menos 2 es -1 elevado al cuadrado. 2 menos 2 que es 0. 2 menos 2 que es 0. 3 menos 2 que es 1 y eso lo elevo al cuadrado. Está al cuadrado, pero el cuadrado de 0 es 0. Entonces me queda 2 cuartos. Y esto es 1 medio.
Ahora, imagínense que esto estaba en pesos. ¿La varianza en qué está medida? En pesos cuadrados. No siempre en el cuadrado de la unidad de medida. Si esto está medido en grados centígrados, bueno, esto está medido en grados centígrados cuadrados. Entonces, decíamos que el desvío es la raíz de la varianza. Si fíjense, es tan sencillo como eso, aplicarle la raíz, y sabemos que va a estar en la misma unidad de medida que nuestra variable. Algo que yo olvidé de mencionar es un indicador adicional, que es el coeficiente de variación, que le vamos a decir CB, que es el desvío dividido la media. ¿Ok? Y esto de acá, lo que tiene de lindo, de bueno, lo que sea, es una medida que me pone en contexto. ¿Ok? Yo a ustedes les digo, capaz, tenemos un desvío de 10 pesos, de 100 pesos, de 150 pesos, y muchas veces nos van a gustar más las medidas relativas, y en estadística en particular se usa mucho. ¿Por qué? Porque capaz que correrte de la media en una cierta cantidad de plata, si hablamos del PBI por país o entre provincias o lo que sea, bueno, quizás no es tan grave. Si hablamos del ingreso de dos personas aisladas, bueno, quizás puede ser un desvío fuertísimo, ¿no? Que si yo a ustedes les digo que el PBI per cápita en una provincia y en otra difiere en, que yo, en, no sé, digamos, 50.000 pesos, bueno, probablemente me preocupe, bueno, en realidad también sería bastante preocupante. Pero digo, o sea, quería ponerlo en per cápita para que no nos complique tanto, pero imagínense que no lo tomamos per cápita, ¿no? El PBI por provincia. Y vemos que hay una diferencia de 50.000 entre dos provincias y es como, bueno, esto puede tranquilamente no ser grave, ¿no? Tranquilamente puede ser que una provincia tenga más gente y listo, va a tener un PBI más alto. En cambio, si hablamos del ingreso entre dos personas, bueno, en ese caso puede ser altísimo. Con lo cual, ponerlo en términos de la media es una forma de obtener este indicador en un rango de valores más interesante, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación para esta variable, ok, me retomo, me vuelvo al ejemplo, ¿cómo es? Es el desvío dividido la media, que es 2. ¿Ok? Esto es lo mismo que hacer así, ¿no? ¿Qué particular? O sea, ¿van a ver alguna que otra regla arbitraria en el curso? Sí. ¿Qué regla arbitraria tenemos para esto? Bueno, vamos a decir que si esto es mayor al 10%, o sea, mayor a 0,1, decimos que los datos no son homogéneos, entonces la media no es tan representativa. O sea, claro, a ver, si yo tengo mucha volatilidad, ok, mucha varianza, bueno, entonces la media puede ser que no sea tan representativa. Entonces es una forma de establecer como un punto de referencia, ¿sí? Si el desvío es chiquito en comparación con la media, bueno, entonces podemos decir que la media sí es representativa. Nada, es una medida que también tiene sus falencias, pero es una medida que tenemos, con la cual podemos trabajar. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Perdón, dice si es mayor a 0 o a 0,1. A 0,1. Gracias. Profe, yo me quería sacar alguna duda como para tener algún concepto mío en claro. Frecuencia, vos explicaste, definiste qué era. Perdón No, si no. 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 ¿Y podría saber qué es? Sí, o sea, la frecuencia es... vamos a verlo con mejor detalle, pero cuando hablo de frecuencia, hablo de cuán presentes están, ¿sí? Cuán frecuentes son justamente determinados datos. Entonces, si yo hablo de frecuencia, acá es básicamente cuántas veces aparece cada número, por ejemplo. ¿Cuántas veces aparece el 1? ¿Cuántas veces aparece el 2? ¿Cuántas veces aparece el 3? El 1 aparece una vez, el 2 aparece dos veces, el 3 aparece una vez. Eso vendría a ser la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que aparece. Cuanto más frecuente es un número, bueno, más veces lo estamos encontrando en los datos que nos dieron. Cuanto menos frecuente es, bueno, más extraño es encontrarlo en esta base de datos. Si yo tengo un número
que se repite muchísimo, va a tener una frecuencia más alta. Si tengo un número que se repite muy poco, va a tener una frecuencia más baja. En algunos casos, como este que estamos trabajando acá, bueno, tenemos 4 números, entonces, o sea, cuatro datos, entonces el tema de la frecuencia no nos resulta confuso. Pero si tenemos millones de observaciones, capaz que hablar de que la frecuencia de tal valor o lo que sea es de que yo de 340.000, es como, ¿y esto es alto o es bajo? Entonces muchas veces lo vemos en proporción a la base de datos, ¿no? Y esa es la frecuencia relativa, que lo vamos a ver la clase que viene. Gracias, Seba. No, por favor, Álvaro. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿sería eso lo que mandé al chat, que lo vi en el libro? A ver. No, eso no. Esto ya es estadística y no estamos viendo este tipo de cosas. O sea, esta definición es una forma, es un enfoque para hablar de la idea de probabilidad. Y nada, de momento la palabra probabilidad durante toda esta unidad es tabú, lo que es mala palabra. Si dicen probabilidad en esta unidad, los mandamos a la sala de la directora. Van en penitencia. Acá simplemente la frecuencia es, nos dieron una base de datos y cuántas veces apareció, cuántas veces se repite, y lo podemos expresar de dos maneras, en forma relativa al total o en forma absoluta. Si tienen muchas ganas, nos ponemos a verlo. El tema es que un viernes no creo que se quieran quedar de más. Aparte, no sé, creo que tengo más ganas de ver otras cosas. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacer lo siguiente, sí, vamos a hablar de frecuencias, total son 2 segundos. Y antes de hablar de frecuencias voy a hacer lo siguiente. Les voy a dejar tarea para que se queden toda la noche. Así. Agárrense estos datos que les escribo acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 5. Ok, estos son los datos. Y todo el análisis que hicimos, replíquenlo para acá. Ok. Yo acá les dejo una mini guía de respuestas. Donde tengo las respuestas y las copio rápido. El rango es 4. Ese ni siquiera necesitábamos verlo, ¿no? La varianza es 2,22. El desvío es, bueno, la raíz de 2,22, se imaginarán. Y el coeficiente de variación es igual a 0,4472. No, fíjense que está arriba de 0,10, con lo cual decimos esto de que los datos no son homogéneos. Nada, replíquenlo, acá tienen la guía de respuestas, fíjense. Obtengan también la media, la mediana, la moda, ya que están. Y me tomo acá la frecuencia, lo voy a hablar rapidísimo. Voy a hacer una línea. Ok. Tema nuevo, ¿no? Frecuencias. La frecuencia, decíamos, refiere a con qué frecuencia aparece un dato en la base. ¿Ok? Y podemos tener la frecuencia absoluta, que esta es la cantidad de veces, y después tenemos la relativa, que es la cantidad de veces en relación al total de datos. O sea, en otras palabras, me está mostrando la participación en porcentaje. ¿Ok? Entonces, si yo tengo
estos datos. Y 1, 2, 3, 4. Y sí. Y acá tengo, no sé qué valores tenemos. Tenemos 1, 2, 2, 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta del valor 1? Bueno, es ¿cuántas veces aparece el 1 acá? Una. Sola Una, vez. exacto. ¿La del 2? 2. 2. ¿Y la del 4? 1. Una vez. Perfecto. Y la frecuencia relativa, que para diferenciarlo le voy a poner una F minúscula en vez de una F mayúscula. ¿Y la frecuencia relativa de esto cómo debe ser? Bueno, lo tenemos que ver, dijimos, en relación a la cantidad total de observaciones. Entonces, Yo tengo entiendo. una observación. Guarda, Joseph, que tenés el micrófono prendido. Perdón. Tenemos, no, por favor. Tenemos una observación. ¿Y cuántas observaciones hay en total? 4. Claro, 4 observaciones. Entonces, el 1 me representa el 25% de las observaciones. El 2 es 2 cuartos, que me representa el 50, ya directamente escribo esto. Solamente, nunca está de más aclarar esto, 1% es lo mismo que decir 0,01. ¿Ok? O sea, yo pongo carita feliz por ciento, esto es lo mismo que decir carita feliz dividido 100. Entonces hago 1 dividido 100 me da 0,01, ¿no? Entonces acá lo estoy expresando en porcentajes porque es una forma un poco más frecuente o linda, etc. Pero es decir, 25% es lo mismo que decir 0,25, ¿no? Está 0,25, seamos más, hablemos con más propiedad. Entonces, la frecuencia de un dato, la frecuencia absoluta es cuántas veces me aparece ese dato. Y la frecuencia relativa es cuántas veces aparece en relación al total, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una base de datos donde me aparece gente según el color de pelo, ¿no? Tengo rubio, morocho, morocho, pelirrojo, morocho, castaño claro, ¿no? Entonces me fijo cuántas veces, por ejemplo acá, ¿cuántas MS hay? Bueno, acá tengo 1, 2, 3, ¿cuántas opciones me puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá tengo 10 observaciones. ¿Y qué valores posibles hay? Pues podemos tener gente rubia, morocha, rubia, pelirroja y con pelo castaño claro. ¿No? Estos son mis valores posibles de la variable de interés. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? El que le voy a poner F mayúscula. Bueno, a ver, rubios, ¿cuántos hay? Hay 2 entre 10 personas, ¿no? Entonces, perdón, estamos hablando de la absoluta, ¿no? Entonces hay 2. ¿Morochos cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, tengo 5 personas morochas. Pelirrojo, ¿cuántos hay? Hay 1. Y castaño hay 2. Esto me tiene que dar el total, ¿no? Hago 2 más 5 más 1 más 2. Esto tiene que ser igual a 10. Si no, me morfé alguno. ¿Estamos de acuerdo con esta columna? Sí. Bien, y lo único lo hagamos solamente para poder terminar y asegurarnos de que estamos todos en la misma página, hagamos la frecuencia relativa. ¿Qué tendría que hacer acá para tener la frecuencia relativa del primer valor? 2 dividido por 10. Claro, dividido el total, que esto es el 20%. Es eso, es dividir cada uno por el total. 50%, 10%, 20%. Y esto de acá lo que está haciendo es mostrarme cuáles valores son más frecuentes, ¿no? O sea, acá vemos que la mitad de la gente es morocha en esta base. Después que tenemos una porción no menor de rubios y castaños, y una fracción menor todavía de gente pelirroja. Cuando uno hace en el pizarrón ejercicios, son ejercicios que rozan lo banal, ¿no? Porque, de vuelta, yo acá les estoy dando ejercicios con, acá que teníamos 6 datos, acá que tenemos 20 datos, 10 datos, 5 datos, 20 es una locura ya, es 10, 20 datos. Pero piensen que ustedes tienen una base enorme, ¿ok? Si tienen una base enorme, la verdad que se vuelve bastante difícil entender qué es lo que hay metido ahí adentro, ¿no? Entonces, ahí es cuando estas medidas se tornan muy, muy útiles, ¿no? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí.
En el anterior ejemplo, donde dice F'4, ¿por qué da 25%? FI. Acá abajo. No, Ahí. porque acá lo que estoy haciendo es este valor dividido el total de observaciones. Ya me quedó como un poco sobrescrito con lo otro, pero lo que hay abajo de esto es 1 dividido 4, y 1 dividido 4 es 0,25, y 0,25 es lo mismo que decir 25%. Perfecto, ¿Está? gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Hay alguna duda en particular acá? No. Bueno, hacemos una pavada y cerramos la clase. Esto lo acabo de inventar. Tengo datos de en qué moneda ahorra la gente, ¿no? O sea, sabemos que acá en Argentina hay un montón de gente que ahorra en dólares. Bueno, y vemos, a ver, el primer tipo tenía el 23% de sus ahorros en dólares, el segundo tipo un 76%, el tercer tipo un 86%, tipe, díganlo como quieran. Después 12%, 39% más, lo podemos expresar en porcentajes para que sea más bello. Entonces, acá viene un poco lo que yo les decía. Bueno, entonces me empiezo a fijar en cada numerito. Y la verdad que, bueno, uno como que después yo ya me olvidé cuáles eran los primeros datos que había visto. Y esto recién empieza. Tengo un montonazo de datos. Entonces, ¿y qué sé yo? ¿Por dónde anda la gente? A ver, ¿y qué? ¿Casi todo el mundo tiene el total de sus ahorros? ¿Casi todo el mundo tiene casi nada de sus ahorros? ¿Por dónde anda esto? Bueno, no sé, a ver, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, por ejemplo, obtenerme la media. Bueno, fíjate, en promedio están el 50%. Y yo esto de acá, si no me pongo, si no me ingenio una medida de resumen, tengo que irlos viendo uno por uno, y la verdad que no me sirve esto. Esta tabla así, una tabla infinita, no me sirve para entender qué es lo que está pasando con el ahorro de la gente. Pero después me agarro una variable, de hecho creo que acá tenemos también esta función, ¿no? Podemos agarrar la mediana y vemos que la mediana da un poquito más abajo. Bueno, 48%, tan parecidas. Pero fíjense, yo no tengo una medida de resumen, esto de acá me excede, ¿sí? Es como que me empalaga esta cantidad de datos. Yo veo todo esto y no entiendo la verdad si la gente ahorra mucho o poco en dólares. Porque son un montón de datos. Entonces de repente lo complemento con esto y, bueno, ok, pimba, ahí te entiendo un poco más. Dale, sí, ok. La gente en promedio ahorra en 50%. ¿Habrá gente que ahorre más? Sí, es el promedio. ¿Habrá gente que ahorre menos? Sí, es el promedio. La mediana es 48. Bueno, como la mitad de la gente está arriba de 48, la mitad de la gente está abajo de 48. Pero, o sea, de vuelta, son medidas de resumen. Lo que me lo describe en perfección es esto, en mirar dato por dato. Pero si yo tengo un montón de datos, poco me aporta. Van a encontrar muchos ejercicios de la guía donde lo que se les va a pedir es agarrar estos 5 datos, 6 datos, 10 datos, lo que sea, y obtener la media, la mediana, la moda, la varianza, etc. Esos ejercicios son más para que ustedes practiquen y vayan razonando. No es tanto para eso. Lo cual me recuerda un poco que yo les había contado que les subo la guía en un archivo aparte, van a encontrar que algunos ejercicios no tienen la respuesta. Si no tienen la respuesta, ignórenlos con total tranquilidad. ¿Ok? Enfóquense en los ejercicios que damos en clase, en los que tienen respuesta, y ya también en los ejercicios que damos en clase que no están en la guía. Estos son ejercicios capaz que aportamos de forma paralela, ¿no? Tipo los que estuvimos haciendo hoy. ¿Lo vas a subir al campus o ya está subido? No entendí. De la guía, la última versión la voy a subir hoy. Pero Bueno. sí, la guía ya está subida y las respuestas las subo hoy. Nada, algo que aprovecho, ya que tenemos 2 minutos y me queda ese tiempito. Acabo de ver que acá está Joaco. No sé, Joaquín, si te querés introducir. Yo como que arranqué la clase de una, no les conté, yo soy el adjunto, voy a estar acompañándolos durante casi todas las teóricas. Tenemos un equipo de ayudantes hermoso, la verdad que a mí me enorgullece un montón, de los cuales Joaquín es uno, también están Esteban, Mel, Caro y Manu, que no sé si están acá. Si querés, Joaco, presentate. Hola a todos. Bueno, gracias Sebas. Era una mini introducción más que nada para presentarme.
Van a tener conmigo, con Mel, con Caro, con Manu y con Esteban las clases prácticas. Mayormente los días viernes son las virtuales. Y nada, estamos para cualquier consulta, cualquier cosa de esas, que nosotros tuvimos en su lugar y las prácticas se resuelven, tienen que sentarse para esta materia, pero la verdad se aprende bastante y más con Sebas, que la verdad que da muy bien y es muy didáctico también. Nada, para cualquier consulta, saben que estamos acá los ayudantes y el viernes que viene les vamos a pasar, estamos viendo si es un mail para consultas o van a ser directamente en el foro, pero bueno, ya te lo comunicaremos eso. Más que nada eso. Gracias, Sebas. No, gracias a vos, Joaquín, por todo. Joaquín habla bien de mí, pero porque estoy yo acá. Después en las clases que yo no estoy ahí, ya es más honesto. Bueno, ya son las 7, así que ya podemos ir dejando acá. Son libres, disfruten su viernes, su fin de semana. Seba, te hago una pregunta. Decime, Santiago. El tema de ausente, presente, ¿eso se pone en las clases? No, No, listo, gracias. no, por favor. Eh, no, bueno, cualquier duda remanente, la vemos el martes directamente si les parece. Pero bueno, éxitos con la materia. Siempre lo que uno quiere es que todo el mundo se apasione con la materia y que le vaya bien. Así que bueno, de nuestra parte está la voluntad para eso. Cualquier duda igual pueden escribir un correo. Estamos al habla. Que tengan un muy lindo fin de semana. Voy cortando acá la grabación y los videos de la clase de hoy se los subo después al canal de YouTube, como dijimos. ¿Está bien? Dale. Dale, Chao, gracias. Buen fin de Chao, semana. gracias. Chao. Chau, chau.